tema. Bueno. Ok, bueno, pues entonces si quieres, Mauri, podemos empezar. ¿Cómo ves? Sí. Nosotros, de la manera en que hemos armado un poco la presentación, yo voy a dar una breve introducción, le cedo la palabra a Mauricio, que también hable de otra parte que fue importante, sobre todo en el diseño del libro, en qué es lo que queríamos, qué es lo que buscábamos y cómo convocamos a la gente. Y luego le daríamos la palabra a quienes participaron, quienes nos enviaron sus trabajos, lo cual de verdad fue un gran gusto. Me da mucho gusto conocer a Analía, que hemos estado comunicándonos muchas veces, pero solamente por correo. Entonces, qué gusto que hayas podido estar con nosotros y comentar sobre tu trabajo. Desde luego también a ti, Jorge, a Viridiana y a Ana, ¿no? Y bueno, a todos y a todos que nos acompañan, de verdad les agradecemos muchísimo que pues nos hayan invitado a hacer la presentación de este libro, que está recién salido del horno prácticamente, está ya en papel, pero apenas llegando. El libro que nos convoca se llama Resignificando a los jóvenes quienes estudian y trabajan, una mirada crítica a partir de 14 realidades. Esta es la primera presentación. Muchas gracias de verdad a ti, Jorge, por pues, hacer posible esta primera presentación y sobre todo en el marco de las 16 Jornadas Argentinas de Estudios de Población. Nos parece importantísimo porque es un trabajo que tiene que ver con toda América Latina y bueno, además hay trabajos que específicamente hay uno que habla particularmente de Argentina. Entonces empiezo yo, Mauri, te cedo en un ratito la palabra. Sí. Bueno, yo lo que les voy a platicar un poco es cómo llegó el interés en Mauricio y en mí para llevar a cabo este trabajo, este viaje, pues, que nos dimos cuenta que solos no lo podíamos hacer y entonces un poco les voy a platicar cómo es que nos empezamos a vincular con otros compañeros, con otros colegas para hacer este libro. Bueno, Mauricio y yo desde hace mucho hemos estado trabajando el tema de los jóvenes que no estudian y no trabajan, y cada vez que íbamos haciendo algo nos iban surgiendo nuevas dudas tan simples como, bueno, ¿qué grupo de edad debemos estudiar? ¿Cómo separar a los hombres y las mujeres en el estudio? En fin, una serie de cosas que resultaban, que cada vez íbamos agregando, tratando de hacer, porque nos dábamos cuenta que estábamos ante un grupo muy heterogéneo, que si bien cumplían con estas dos condiciones de que en el momento en que habían sido entrevistados o encuestados no estaban estudiando y no estaban trabajando, al interior había una gran diversidad. Entonces, esta era una primera cosa que a nosotros nos llamaba mucho la atención, entender cómo estaba la diversidad al interior de este grupo. Luego, además, Mauricio había hecho trabajos también para el Uruguay, y entonces veíamos desde ese primer momento y junto con otra colega colombiana que empezamos a ver qué es lo que pasaba en México, en Colombia, en Uruguay, desde ese momento nos dábamos cuenta que a pesar de que era un grupo contenido en función de cierta edad y ciertas condiciones, al interior de cada país podía tener también algunas diferencias. Entonces, de ahí empezó a surgir este interés en estudiar el tema y en verlo ya en una mirada un poco más global, no quedarnos en principio nada más en México y abrirlo no solamente a Uruguay y a Colombia. Otra cosa que nos interesaba mucho, que supongo que también sucede en los otros países, pero en México es bastante común todavía ahora, es que este término de nini que se usa mucho, que termina siendo peyorativo y estigmatizante, no estaba ayudando en nada a entender la realidad que estaban viviendo estos jóvenes. Entonces también desde esta mirada del libro, por eso le pusimos resignificando a este grupo, porque lo que queríamos es darnos cuenta que ese término está obsoleto, que no tiene ningún sentido ponerlo, que lo único que hace es estigmatizar, pero no ayuda en términos conceptuales a definir el grupo al que estamos estudiando. Entonces, viendo esto, que era una preocupación que Mauricio y yo veníamos trabajando desde hace varios años, nos abocamos entonces en invitar a gente que estuviera interesada en el tema y que saliera de la latitud, de México, desde luego, e incluso de América Latina. Entonces, la primera cosa que hicimos fue, pues, entre nuestros colegas, entre la gente que conocíamos de manera directa, como en este caso están, bueno, tú, Jorge, Viridiana y Ana, que habíamos trabajado
dentro de cosas de mercados laborales y que sabíamos que estaban interesadas también interesados en este tema. Pero nosotros queríamos abrir la propuesta, entonces después lo que hicimos fue convocar a gente que de alguna manera habíamos conocido en congresos y que los habíamos visto o platicado con ellos, incluso exponer sobre el tema, y nos dábamos cuenta que no solamente tiene una afinidad en cómo se debía trabajar este grupo de población, qué hacer en términos conceptuales con él, pero también que tenían un manejo de las bases de datos, un manejo que le iba a permitir, bajo cualquier circunstancia, con cualquier base de datos que analizaran, poder llegar a ciertas conclusiones. Entonces, pues así fuimos abriendo la posibilidad y convocando y conociendo a más personas hasta que encontramos a un grupo de 14 que representara 14 países, en los cuales estaba pues desde luego México, porque era desde donde salía la propuesta. De hecho, hay 2 trabajos que trabajan el mismo tema, pero de 2 maneras muy distintas. Invitamos a alguien que trabajara a Estados Unidos y lo que hizo, además dejamos como libre albedrío. Ahorita les voy a comentar algunas de las cosas que les pedimos para unificar el documento, pero cada uno podía trabajar el tema sobre todo a partir de las preocupaciones que en sus países vieran que eran las más importantes. Entonces, por ejemplo, a la joven que invitamos para hacer Estados Unidos, lo que hizo fue trabajar migrantes mexicanos de primera, segunda o tercera generación que vivían en Estados Unidos. Y luego estaban también Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, y pudimos encontrar a alguien de Europa que fue una española que también tuvo mucho interés en trabajar con nosotros. Entonces, todos tenían que, a todos les enviamos de inicio una especie pues de acotación de cosas que necesitábamos que hicieran. Por una parte, el universo a estudiar. Nosotros acotamos desde el inicio porque eso nos iba a permitir comparar verdaderamente después. Cada quien hacía su trabajo solo, cada quien presentaba sus datos, pero después alguien muy interesado en el tema podía comparar lo que se había dicho de México con lo que se decía de Argentina, lo que se decía de Brasil, lo que se decía en España, porque acotamos el grupo a 15 a 24 años de edad. Prácticamente todos cumplieron con esto y quienes tuvieron que subirse hasta 29 años les pedimos que nos dijeron necesitamos subirnos de rango porque estadísticamente no nos da quedarnos con 24 o por la fuente de información que tenemos debemos subir la edad. Entonces estuvimos de acuerdo, tanto Mauricio como yo, pero solicitamos que se hiciera hincapié en por qué era necesario en esos países, con las bases que utilizaban, subir el rango de edad. Otra cosa que también pedimos, pensemos que sabemos que el proceso de un libro es un proceso muy largo. Entonces pedíamos que fueran las bases de datos más recientes las que utilizaran, pero que fueran lo más reciente al momento en que se estaba haciendo la convocatoria. Nosotros iniciamos la convocatoria, la mandamos por ahí de creo que febrero del 2019, a principios del 2019, en el primer trimestre del 2019. Entonces, pues necesitábamos que fuera información lo más nueva porque sin saber que venía esta pandemia tremenda que nos ha tocado a todos los países, sabíamos que el libro se podía tardar todavía un rato en salir publicado. Entonces eso permitía pues tener información más o menos nueva. Y un tercer punto también que era importante era que siempre diferenciaran a ellas de ellos y que tuviesen mucho cuidado en su definición de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, por aquello de no vincular al no trabajo el trabajo doméstico no remunerado, porque nosotros, ya después Mauri hablará de eso, era una discusión que nosotros veníamos trabajando. Y bueno, por otra, queríamos también gente que fuera como muy robusto en el manejo de las bases de datos para que pudiera entregarnos textos basados con un buen análisis en la información de la cual provenía su información. ¿Qué es lo que encontramos? El resultado nos encantó, nos sorprendió muy positivamente porque encontramos 14 realidades de un grupo muy uniforme porque todos siguieron y todas lo que les solicitamos al inicio. Y entonces encontramos que en el interior de cada país, cada uno fue trabajando cosas distintas. Entonces, unos trabajaban grupos de migrantes desplazados, por ejemplo, como el caso de Colombia. Otros trabajaban
dentro de estos grupos que no de jóvenes que no estudian y no trabajan, ¿qué otras tareas llevan a cabo? Por ejemplo, otros discutían mucho el concepto y trataban de ver, bueno, cómo se les puede nombrar a este grupo, qué es lo que hay que hacer para identificarlos con mayor cuidado. Entonces fue de verdad muy sorprendente que encontramos múltiples fuentes de información, porque veníamos de países, por ejemplo, México, que sí tiene más o menos una gama importante de fuentes de información, a otros países que tuvieron que rascar muchísimo para encontrar fuentes de datos. Y encontramos también múltiples modelos con los que juegan en sus capítulos. Y entonces al final no solamente es un ejercicio sobre los jóvenes que no estudian y no trabajan, sino también es un juego metodológico muy interesante por la forma en que cada quien se acercó a su tema. En fin, la verdad, me parece que logramos un trabajo muy fuerte, muy robusto en todos sentidos. Agradecemos muchísimo a todas y todos los investigadores que nos apoyaron y sobre todo porque también siguieron muy cuidadosamente 4 grandes preocupaciones que nosotros, Mauricio y yo, nos habíamos planteado y que les pedimos que por favor las contemplaran en el momento de hacer su análisis y que me parece que todos también cumplieron. Y Mauri, te paso la palabra para que hables de estas 4 grandes preocupaciones. Gracias, Emily. Nada, muy breve. Un poco retomando esto que decía Mariliana de un poco de los criterios iniciales, digamos, que fijamos para la participación en los textos y que tiene que ver con eso que decía Emily del grupo de edad. Nosotros entendíamos que trabajar con el grupo de 14 a 24 era una buena delimitación, digamos, en términos de los estudios, de los jóvenes y el mercado de trabajo, ¿no? Los 15 años, de acuerdo al convenio de la OIT, es la edad mínima de admisión al empleo, en términos generales, ¿no? Entonces nos parecía que era un buen inicio. Y los 24, si bien es un límite superior que todavía no está generalizado, digamos, aceptación, hay países que entienden que la juventud va hasta los 29. En términos del mercado, el análisis del mercado de trabajo, sabemos que los jóvenes a partir de los 24 años o de los 25 y más, en términos laborales se empiezan a comportar como la población adulta. Entonces nos parecía que ese recorte también era interesante. Y luego, esto que comentaba Emma Liliana del tema de la diferenciación por sexo, que en el caso en los estudios, digamos, en las investigaciones sobre este grupo de jóvenes que no estudian y no trabajan, es fundamental hacer esta distinción para analizar las cuestiones de género, ¿no? Y las implicaciones de género. Sabemos que cuando uno hace un corte muy drástico, digamos, de esta población y dice, bueno, son los jóvenes de 15 a 24 que no estudian y no trabajan, y se queda con eso. Entonces, en realidad eso mete, digamos, en el mismo grupo una cantidad de jóvenes, cantidad de personas que realizan muchas actividades, ¿no? Y distintos tipos de actividades. Y en general, las mujeres lo que hacen es que realizan trabajo doméstico no remunerado. Y entonces, cuando uno se pone a analizar ese tipo de actividades que realizan, entonces entiende que esas no forman parte de este otro grupo, ¿no? Entonces, para nosotros era importante remarcar esto, un poco por lo que decía Malí al inicio de la presentación, que con este objetivo, digamos, general que tiene el libro, que es darle significado al acrónimo NINI, ¿no? Y intentar un poco quitarle esta carga negativa que tiene y que ha tenido, y que es a partir de las críticas, digamos, que nosotros las reconocemos y las aceptamos además, pero que en este momento como concepto analítico, como concepto teórico, bueno, puede funcionar siempre y cuando entonces hagamos este ejercicio de entender exactamente de qué estamos hablando. Y luego, otro elemento que nos parecía interesante, que si bien no lo planteamos como un eje central en términos de los análisis, en términos analíticos, sí nos parecía que era importante que estuviera por lo menos delineado, digamos, en el libro, y tiene que ver con la cuestión de los derechos, ¿no? El tema del derecho, o los jóvenes y los derechos, en términos netamente jurídicos, digamos, los jóvenes no son una población particular. O son niñas, niños, adolescentes, los menores de 18, o son adultos, los de 18 años y más. Y entonces el análisis jurídico, el análisis más en términos del derecho, o desde el enfoque de derechos humanos, si se quiere, implica tener una mirada particular y hacer un ejercicio analítico específico. Y entonces nos parecía que podía
que era interesante plantearlo en esos términos, por lo menos en términos de la educación y el trabajo, ¿no? Un poco, bueno, ¿qué está pasando con estos jóvenes en términos de esas dos dimensiones vinculadas a los derechos humanos? Entonces, un poco esta era la discusión, ¿no? Que nos interesaba, lo decía Malí, nosotros trabajamos el tema en distintos momentos, escribimos un par de trabajos donde comparábamos Colombia, México y Uruguay, pero nos parecía que era importante e interesante tener como esta visión más general, y lo que nos permitió el libro es darnos cuenta que en realidad, o que en términos de los resultados de investigación, las realidades no son tan diferentes como se podría llegar a pensar. Es decir, los países en general muestran tendencias muy parecidas, tanto en términos de magnitud como en términos de características. Y eso, a pesar de que el libro no tiene el afán de la comparación, no es un libro construido desde el análisis comparado, sí, por supuesto, que tener eso que decía Malí, tener estos datos de distintos países, más o menos con temporalidades parecidas, permite hacer este ejercicio de mirada, digamos, comparada, o por lo menos poner en referencia, digamos, con otros países, los datos particulares. Entonces, bueno, el libro termina teniendo esta estructura de que son 14 trabajos que muestran, ¿no?, esta realidad para distintos contextos, donde tenemos América del Sur, América Central, América del Norte, luego América del Norte, que se incluye Estados Unidos, y este caso de España, digamos, que es como este referente europeo que puede ser, o que resulta bien interesante. Y ya, termino diciendo que además nos da mucho gusto que en el libro se incluyeran 3 países de Centroamérica, porque es un 4, ay, me perdí. Tienes razón, 4, perdón. Había sacado El Salvador, no es cierto. 4 países de Centroamérica, porque es una parte del continente que luego queda un poco como desplazada en los estudios, sobre todo los estudios sociodemográficos, como que luego termina por no estar incorporada en los análisis, y entonces nos da especial gusto que, es cierto, Ana, como representante de esa parte de Latinoamérica, estuvo ahí construyendo el trabajo de El Salvador y Costa Rica, que ya nos contará. Luego Jorge trabajó el caso de Perú, Analía trabajó el caso de Argentina, y Viridiana trabajó el caso de México. Entonces, si les parece, los escuchamos un poco para que nos cuenten qué fue lo que encontraron en estas 4 realidades que queremos presentarles el día de hoy, además para que se animen a luego revisar el libro completo. Entonces, si les parece, vamos a dejar a Analía para el final, porque es el caso argentino, y entonces me parece que es un buen cierre para este evento en el contexto que se da. Si les parece, empezamos por México, bajamos a Centroamérica, pasamos por Perú y llegamos a Argentina. Adelante, Vicky. Y bueno, voy a compartir una presentación. ¿Sí ven? Se está viendo perfecto. Ok. Bueno, la idea de este capítulo sobre los jóvenes que no estudian y no trabajan en México fue basado un poco, bueno, este trabajo se hizo en conjunto con Emma Liliana, con Juliana Román y con su servidora, y en él lo que buscábamos era, de alguna manera, como Emmalí ya tenía experiencia o ya tiene experiencia en varios estudios que ha realizado sobre esta población, se preguntaba un poco digamos, qué tan estable es la condición de Nini en esta población. Y entonces lo que se buscaba era precisamente identificar qué tan constante, perenne o transitoria en este grupo de jóvenes es esta condición de no trabajar y no estudiar. Para ello, entonces, con información longitudinal que nos permitió, digamos, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de México, que tiene, digamos, una parte que se llama de panel, en donde va levantando la información, va siguiendo a la población por trimestres,
pues se permitía, ¿no?, hacer este tipo de trabajo en donde se contabilizara el tiempo de permanencia en la condición. Y esto nos iba, digamos, es relevante, importante por dos motivos. Primero, porque sabemos que el acceso al trabajo o a la escuela, pues son derechos que todos deberíamos de tener, y que además, pues estos potencian, ¿no?, las habilidades de las personas, pudiendo integrarse con mayores herramientas pues a la sociedad. Y segundo, revisar este periodo de permanencia en la condición o en la situación de Nini permitía corroborar que este grupo, en algunos sentidos, es heterogéneo. En el sentido, digamos, de que, bueno, sí, sabemos que son personas que pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad, que requiere especial atención y que en ese sentido muchas veces las políticas públicas no atienden estas características distintas que puede tener el grupo, y en ese sentido buscábamos identificar algunos de estos elementos. Decía yo, con datos del panel de la ENOE, es que se hizo un seguimiento de esta población desde el 2008 hasta el 2019, es decir, 11 años, 11 cohortes, perdón, con lapsos de 5 trimestres, en donde pues, la población seguía el criterio establecido en el libro, y en ese sentido también se hacía esta caracterización de no utilizar o no considerar a las personas que realizaban trabajo doméstico y de cuidados como condición de no estudio y no trabajo. Se buscaba entonces llegar a ver, digamos, en qué momentos específicos es que esta población se encontraba como no estudiando y no trabajando, si esto era una situación definitiva. Y pues bueno, también lo que se puede observar es que hay una multiplicidad de factores, digamos, de caracterización de esta población en términos de sexo, de edad o de nivel escolar, o incluso elementos de carácter contextual, digamos, más macro que se podían ver. Y en ese sentido, identificamos en estudios previos dos enfoques básicos que se hace al estar analizando a esta población, en donde lo que veíamos es que, pues, por un lado está el enfoque de individuos y de familias, en donde ciertas características de la población se analizan para ver si esto determina, tiene mayor peso para que las personas jóvenes se encuentren en situación de no estudio y no trabajo, o el enfoque macroscópico que habla ya de una cuestión más macro, que tiene que ver con el mercado laboral y de la manera en la que se insertan estos jóvenes, ya sea en la escuela o ya sea también en el trabajo. Entonces, algunos de los elementos que se revisaron en el trabajo, digamos, a nivel como de antecedente o de trabajos ya de lo que se ha encontrado, es que este grupo de ninis en México es un grupo heterogéneo, aunque se encuentra básicamente conformado por jóvenes digamos, con niveles socioeconómicos bajos, con estratos desfavorecidos de la población. Hay una mayor representación de mujeres de estratos pobres, mujeres jóvenes que realizan generalmente tareas al interior del hogar, hablamos de tareas domésticas y de cuidados. Reportan también en algunos de estos estudios revisados que pues se abandona la escuela porque no pueden pagarla, o porque se encuentran muy lejos o por escasez de la misma, ¿no? Hablamos de cuestiones estructurales en ese sentido, que también existen diferencias si hacemos un análisis por región, por ejemplo, entre norte y sur. También se encontró en estos estudios que a nivel individual, pues el sexo y la escolaridad son variables muy significativas que tienen un peso importante para que se encuentren en esta condición. Principalmente el ser mujer y tener bajo nivel escolar es significativo. A nivel familiar encontramos que la jefatura de hogar, la edad del jefe, la posición en el trabajo también son variables que tienen una incidencia importante en su condición. Y a nivel macro, pues la situación estructural de crisis económicas puede llevar también a que haya un mayor número de personas en esta situación. Y finalmente, en un estudio de análisis de secuencias que de hecho Emali y Ana trabajaron, muestra que, pues, que quienes dejan primero la escuela y luego dejan el trabajo, mientras, o sea, bueno, que hay situaciones en donde primero se deja la escuela y luego el trabajo. Otras donde abandonan el trabajo antes que la escuela y que en general hay mayor propensión por salir de la escuela para entrar a trabajar.
pero que al no ser exitosa esa inserción en el mercado laboral, pues entonces se quedan desprotegidos estos jóvenes. Un elemento, digamos, a nivel como teórico que nos ayudó como base para poder entender y analizar la información que obtuvimos en este capítulo sobre México es la desinstitucionalización, que básicamente Reguillo es quien sostiene esta idea, en donde lo que se sostiene es que los jóvenes, pues por un lado no son una población homogénea, y que además tienen elementos muy importantes de desincorporación a las instituciones. Y si pensamos que esta condición de ni estudio ni trabajo está guiada por dos estructuras institucionales como la escuela y el trabajo, pues entonces ahí lo que se observa es que hay un debilitamiento de estas instituciones y de estas como un mecanismo de integración de la población joven. Entonces, que aquí hay, digamos, estos elementos que nos permiten el análisis posterior. La metodología de estudio, pues fue los jóvenes de 15 a 24 años que respondieron no asistir a la escuela, no estar trabajando, no desarrollar trabajo doméstico, no remunerado, de cuidado o de cuidado a otras personas. Sí se incluye a la gente que estuvo buscando trabajo. Y una de las aportaciones que consideramos más importantes de este estudio, de este capítulo precisamente, es el hecho de la digamos, revisión longitudinal que se hace, ¿no? en este periodo de tiempo, desde el 2018 hasta el 2019, que nos permite ver estos cambios en el tiempo en términos de si son ninis, si no son ninis, si se permanecen como ninis o qué es lo que pasa. Y aquí, bueno, ya vamos presentando algunos datos. En donde pues se ve una cierta disminución de esta condición en el periodo analizado. También se observa que, digamos, el tiempo que permanece esta población de manera constante como nini es de 57%. El resto es, digamos, una permanencia muy irregular, muy corta, muy discontinua, que lo que hicimos entonces fue como retirar esa parte que era muy irregular y más bien centrarnos en este 57% de casos que sí era algo más constante. Y a partir de ahí, pues bueno, lo que encontramos es que hay como una cierta concentración de la población que ni estudia ni trabaja en los extremos, principalmente en el primer trimestre del año, lo cual pues nos estaría hablando de una cierta periodicidad que indica que a inicios de año a lo mejor la cuestión estructural está más difícil y en ese sentido entonces encontramos más población, es decir, en enero, febrero y marzo hay más jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y bueno, ya conforme también encontramos en el estudio que conforme transcurre el tiempo, la condición de nini va siendo mayor y que además va apareciendo mayor población femenina, lo cual nos hablaría en términos de este grupo, analizado en el hecho de que son ellas quienes más establemente se encuentran en esta condición y seguramente esto está también condicionado por cuestiones de género de las que habló antes Mauri. Entonces, la situación estructural de la economía, dentro de los principales hallazgos que se tienen, es que pues tiene un papel importante, ¿no? La cuestión macroestructural, que entonces condiciona y que no es tanto una decisión personal, el no quiero estudiar o no quiero trabajar, sino es más bien que no puedo estudiar o no puedo trabajar. Revela también que hay un descenso en el periodo analizado de esta condición de la población joven y que se concentra en los extremos, ¿no? Lo que ya les había dicho yo antes, que esta condición no es definitiva en la mayoría de los casos y se encuentran, porque bueno, una vez que hicimos esta cuestión de la permanencia, también tratamos de caracterizar un poco a la población y encontramos como dos grupos. Uno, que fue el que solamente estuvo poquito tiempo, por así decirlo, con la condición, en donde, digamos, hay una mayor población de mujeres, población más joven, digamos, de los de 15 a 19, y que son solteros o solteras, que suelen ser hijos, hijas o nueras. Y un segundo grupo,
que lo conforman ya jóvenes un poquito más grandes, de 20 a 24 años, en donde su situación conyugal ya no solamente son solteros, sino también hay casados o unidos, alguna vez unidos, es decir, ya también son esposos, esposas, nueras, yernos, y entonces vemos que es gente que ya tiene mayores responsabilidades familiares y que seguramente eso hace que se necesiten incorporar más pronto al mercado laboral. Viri, Entonces, perdón, un minuto. sí. Esta doble inactividad lo que revela es que la mayoría se encuentra en una situación pasajera, eventual o momentánea, que no es, digamos, que se van a encontrar siempre como ninis. Y la problemática en términos, digamos, de derechos es que se pone en relieve con este análisis que no existe la garantía para población juvenil en cuanto a igualdad de oportunidades y de acceso ya sea a la escuela o al mercado laboral, sino que más bien pues se fomentan, ¿no?, estas desigualdades tanto entre géneros como en generaciones, y que no hay una libertad real de elección de, yo no quiero trabajar o yo no quiero estudiar. Muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias, Viri. Ana, adelante. Yo también voy a compartir mi pantalla. Espérenme. ¿Ahí se ve bien? ¿Completa? Sí. Bueno, yo me salí un poquito del guión, y como desde que llegó a mis manos el libro, dije, bueno, aquí hay datos de Centroamérica, entonces yo les voy a hablar de los trabajos de Centroamérica, no solo en los que yo participé. Bueno, primero porque yo encuentro súper valioso, ¿no?, tener estos 4 trabajos. Está el trabajo de Leslie Lemus en Guatemala. Yo participé en el trabajo de El Salvador junto con María Elena Rivera. También participé en el de Costa Rica con Daniel, que es costarricense. Y el caso particular de Honduras, que lo escribió José López, ¿no? Entonces, bueno, digamos, aquí uno dirá, faltó Nicaragua y Panamá. Panamá es un país que se ha estudiado muchísimo, ¿no? Y tiene más estudios, más datos, entonces no me parece que, digamos, es grave. Y Nicaragua, realmente, yo que he querido siempre estudiar Nicaragua, porque soy un cuarto nica también, además de salvadoreña, mis abuelos son nicaragüenses. Es un rollo poder conseguir datos, entonces como que pues esas ausencias tampoco son tan sensibles en el libro, y yo creo, como bien decía Mauri, ¿no?, que al rescatar estos 4 casos, sí, digamos, o sea, yo lo que siento como centroamericana es que muchas veces cuando se usa la palabra Latinoamérica, cuando se usa la palabra básicamente siempre nos saltan, ¿no? Es un hoyo allí, a veces ni nos dibujan en los mapas, pero existimos, ¿no? Y algo que también me parece sumamente importante es que hay 3 trabajos de los países que se considera el Triángulo Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, que son países con niveles muy altos de violencia y donde hay una gran necesidad de desmitificar el fenómeno de ser nini, ¿no? Porque justamente en estos espacios de violencia se ha manejado en los medios de comunicación, en varios, de que pues como no estudian y no trabajan, son mareros o son delincuentes, o sea, hay una cuestión súper peyorativa para los jóvenes en estos 3 países. Yo creo que dar cuenta de quiénes son, y que ahorita ya les voy a mostrar que básicamente todos decimos que casi no existen los ninis, ya cuando empezamos a separar los datos. Entonces creo que es algo sumamente valioso en este libro tener estos 4 casos. Y de Honduras, créanme que también es súper difícil tener los datos, y entonces que el capítulo de Honduras es un tesoro, ¿no? Es realmente súper bueno que esté ahí, y obviamente yo me emocioné, lo leí y ya, entonces dije, aprovechando se lo vengo a contar, ¿no? En el caso de Guatemala, ¿no? Más o menos por ahí la cantidad de personas que no estudian y no trabajan. Estos países siempre aparecen sin controlar por las edades cuando hacen grandes estudios latinoamericanos. El Salvador, Honduras y Guatemala siempre aparecen como los países con más alta proporción de ninis. Entonces, aquí aparece un valor bastante alto que nos muestra Leslie de 31%, pero vemos que hay mucha más presencia de las mujeres.
Leslie además también retoma mucho de la historia de Guatemala, es un capítulo muy interesante, muy conceptual en eso, quizás un poquito más descriptivo, pero obviamente en Guatemala no podemos obviar el tema de la pertenencia étnica, ¿no? Y es algo que ella retoma muy bien y nos muestra cómo está compuesta, ¿no? esta población, porque también hay una idea peyorativa que el que no trabaja es el indio, ¿no? El indígena, y pues nos está mostrando acá que en realidad no es un fenómeno tan asociado con esta población, y también, como todos llegamos a la misma conclusión, es que básicamente los ninis están aglomerando a un grupo de mujeres que hacen un trabajo invisibilizado, y en el caso de los hombres, pues hombres que están buscando empleo, ¿no? Y entonces acá nos pone este cuadrito que es muy interesante también porque si nosotros vemos el 90% de las mujeres que no estudian y no trabajan, ellas declaran que se dedican al hogar, ¿no? A los trabajos del hogar, lo cual es sumamente alto, ¿no? Entonces es un trabajo muy interesante. En el caso de El Salvador, se trabajaron con 2 años, el 2010 y el 2018. Ahí con María Elena lo que hicimos, aprovechando para el año 2018 que El Salvador, estos países tienen estas encuestas que son múltiples, o sea, literalmente así se llaman, no tienen muchas encuestas, pero a veces tienen la ventaja de que alguien se le ocurrió meter un módulo de algo y entonces a alguien se le ocurrió meter un módulo de uso del tiempo y se lo agradecimos. Entonces, lo que hicimos acá fue como separar, ¿no? Justamente el solo estudia, que sería este azul más oscuro, el solo trabaja, el estudia y el trabajo, y la categoría de ninis que estarían acá, en esta parte de acá, la separamos entre nini que realmente está desempleado, nini que tiene una carga horaria de trabajo doméstico en el hogar de más de 20 horas, y nini sin esta carga horaria. Y entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Cómo los hombres y las mujeres, o sea, veamos que de tener esas tasas grandes de ninis, pues llegamos a, en los hombres, a proporciones del menos del 10%, del 5% por ahí, y de las mujeres un poquito más alta, pero porque las mujeres en realidad siempre calculan menos tiempo que dedican al trabajo doméstico, ¿no? Luego hicimos unos modelos para ver cuáles eran los determinantes de la probabilidad de no estudiar y no trabajar, y pues obviamente de las 4 categorías, y nos damos cuenta que pues ser mujer está prediciendo justamente o ser nini o solo estudiar por esta misma disyuntiva. Y lo que también es interesante es que incluimos también variables que tenían que ver con el hogar y con el estrato socioeconómico, y por ejemplo nos damos cuenta que obviamente el quintil superior de ingresos está más asociado a estar dentro del sistema educativo, mientras que no encontramos o sea, si bien es un efecto positivo el recibir remesas en términos de no estudiar y no trabajar, tampoco es algo que también es una cosa que se maneja mucho, esta teoría de que si reciben remesas, los jóvenes van a ser nini. Encontramos una evidencia muy, muy chiquita acerca de eso. Hay otros efectos mucho más grandes que las remesas. Y bueno, en estos modelos también introducimos, comparamos los 2 años, hicimos un solo modelo y pusimos una variable entre el 2000 y 2018, perdón, dije 2010, y si el efecto que tiene el cambio de año entre 2000 y 2018, si todas las cosas se hubieran mantenido constantes, las condiciones individuales y de estructura de los hogares, en realidad los ninis que han aumentado un poquito, cuando uno hace los tabulados, si en el efecto que ya tiene multivariado, en realidad hubiera disminuido el 2%, ¿no? Entonces, como que este aumento, si no tomamos en cuenta que la población, en este caso, las poblaciones centroamericanas que son más jóvenes, pero que se van moviendo justo a los momentos, a las edades donde se está haciendo el tránsito entre la escuela y el trabajo, entonces hay un momento etario que eso hace que en las estadísticas nos aparezcan más. Pero si uno ya controla por la edad y por otras cosas, en realidad hubiera hasta disminuido.
Y bueno, este grafiquito lo hicimos para ver cómo está afectando las horas de trabajo no remunerado en las probabilidades de inserción laboral y educativa. Y obviamente vemos que básicamente trabajar más de 40 horas, ay, perdón, se me movió, está prediciendo en más del 50% de probabilidades de estar en la situación de no estudiar y no trabajar, y que obviamente pues hay una división social del trabajo, que a menores horas de trabajo dentro del hogar hay pues está asociado a el solo trabajo, y estas pues tienen menos efectos. En el caso de Costa Rica hicimos un ejercicio similar. Aquí hay información del año 2001, 2010 y 2018. Con Daniel trabajamos estas tres bases, pero son fuentes ligeramente diferentes. 2001 es una encuesta, que era la encuesta de hogares de propósitos múltiples, y 2010 y 2018 lo que tenemos son la encuesta nacional de hogares. Entonces, en esta del 2010 y 2018 sí tenemos trabajo no remunerado, pero que es un poco más amplio al trabajo de cuidado, sino que también existe que se hacen cosas en el hogar como cocinar, costureros, o sea, es un poco más amplio, y también trabajo agrícola. Entonces acá lo que nosotros hicimos fue un ejercicio también de empezar a descartar, ¿no? Si estos que no estudian, si están en desempleo, si están en inactividad y tienen deseos de trabajar, como una proxy del desempleo desalentado, y si hacían trabajo no remunerado en el hogar, y cuántos nos quedan ya realmente sin actividad. En el caso del trabajo no remunerado para el 2001, lo pusimos en términos de que si en la parte de inactividad las personas dijeran se dedican a los quehaceres del hogar. Y en estas dos sí usamos de nuevo ya el tiempo. Entonces vean ustedes cómo en realidad hay un montón de mujeres que no declaran que realizan trabajos en el hogar, pero ya cuando vemos en las otras encuestas, en realidad es que no están contabilizando su trabajo. Pero entonces, si ustedes ven, o sea, la cantidad de ninis que nos queda en Costa Rica básicamente es nula, ¿no? Porque una cosa también es que el desempleo es una búsqueda activa. Entonces para nosotros era muy importante poner esta parte del desempleo desalentado. Ana, un minuto. Bueno, entonces aquí nosotros incluimos la parte migrante, la parte del cambio en el tiempo también nos dio mal, y solo les quiero contar rápidamente de los datos de Honduras. Si vemos también una parte femenina, pero él sí muestra que hay algunos casos donde hay leve descenso de los hombres, con más problemas para poder entrar a la escuela, y también hace un bonito ejercicio multivariado donde muestra que 9 años de estudio son como el quiebre, y además mete la variable de pobreza, ¿no? Al final también podemos ver las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Que también están mujeres que están dedicándose a las tareas del hogar, pero si también vemos acá, hay una mayor presencia de la falta de recursos. Y bueno, ya con eso me despido. Espero que les interese un poquito más estudiar los casos de Centroamérica, y les agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias, Ana. Dado el tiempo, que vamos un poco atrasados y que sabemos que tienen otras actividades, y dado que Jorge juega de locatario en este evento, entonces acordamos que lo vamos a saltar el día de hoy. Ya te invitaremos a presentar el trabajo, Jorge, muchas gracias. Y entonces le damos la palabra a Analía. Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí. Bien, voy a compartir la presentación. Bueno, ¿se llega a ver bien? Creo que ahora sí. Sí, Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, agradecer a Emma Liliana y a Mauricio la invitación para participar en el libro con un capítulo sobre Argentina, y bueno, a Jorge por el espacio en las jornadas para presentarlo. El capítulo del libro se llama Jóvenes Nini en Argentina, de verdad no trabajan, un poco en línea con el título del libro, que es resignificar qué es el trabajo y qué es ser nini.
y lo escribí con un colega, Isidoro Sorokin, que no pudo estar por compromisos laborales, igual también agradecido de participar en el capítulo del libro. Bueno, un poco la motivación era bueno, la situación de los niños en general, ¿no? Una problemática casi estructural de varios países de América Latina, encontrar un poco si había características sociodemográficas y económicas que fueran permanentes, sino por cuestiones coyunturales o de crisis. Y en el caso, bueno, de este capítulo es analizar qué sucedió en Argentina entre 2008 y 2018. Tomamos dos bases de datos, que una es la encuesta permanente de hogares para el trabajo remunerado. Ahí pudimos tomar la edad que está concentrada en el libro, que es de 15 a 24, y para el módulo sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo, que es un módulo de la ETH de 2013, usamos el corte 18 a 24 por características propias de la fuente de información. Un poco las preguntas que guiaban la investigación y también como disparadores para que después quienes están en la charla se interesen en leer el capítulo y profundizar un poco más, es, bueno, ¿cuál fue la evolución primero de los niños en ese periodo, ¿no? Porque hubo muchas políticas sociales y queríamos ver qué impacto también habían tenido, si había habido cambios en la composición y también si había diferencias regionales. Les anticipo que una diferencia que encontramos tiene que ver con el comportamiento de Gran Buenos Aires, que más que nada es porque tiene mayor dinámica laboral. Ahora voy a profundizar un poco más, pero es más que nada una cuestión de no de las personas en sí, sino de las características de la región. Pues queríamos ver cómo usan el tiempo los niños y si existían diferencias con los grupos jóvenes, pero que no fueran niños, y qué peso tiene el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y voluntariado. Acá les cuento un poco que el tema del trabajo doméstico y de cuidado lo tratamos porque una de las hipótesis es que en realidad no eran jóvenes niños, sino que estaban trabajando, pero lo que es el trabajo de no mercantil, digamos, trabajo de cuidado fundamentalmente. Y en la encuesta, lo que es voluntariado muchas veces es ayuda de cuidado a otros hogares, es un voluntariado un poco raro, pero es una característica de la encuesta que se puede captar. Después queremos ver cuáles eran los determinantes de ser niño, o sea, de no asistir a un establecimiento educativo formal y de no participar en la actividad económica o hacerlo sin éxito, ¿no? Desocupado. Y cómo reformular el concepto de niño para incluir el trabajo no remunerado como una actividad que genera valor y que permite además que otros miembros del lugar participen del mercado de trabajo. Entonces, ¿qué encontramos? Me voy a saltear un poco de la metodología, usamos algunos datos descriptivos, otros modelos de Troy, pero quería contar algunas cuestiones relacionadas con las preguntas de investigación. Un poco lo que encontramos es que en términos absolutos, si bien hubo un incremento en el periodo de alrededor de 66.000 jóvenes niños, en términos relativos la verdad que el porcentaje se mantuvo estable. Y eso más allá de los programas sociales. Lo que veíamos es que hubo 3 programas que algunos se relacionaban más directamente y otros indirectamente, y que habían tenido cierto efecto, tanto en la permanencia en el sistema educativo como en mejorar la empleabilidad, pero fueron efectos no duraderos. Uno es el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que fue al inicio del periodo que estamos analizando. El otro es el programa de la Asignación Universal por Hijo, que si bien no estaba dirigido a los niños, sí abarca un segmento, ¿no? Tenemos a los menores de 18, y después el programa Progresar, que era fundamentalmente ligado a la terminalidad educativa y tenía en el diseño algún componente de que las personas que se inscribiesen en el programa pudieran dejar los niños, que tuvieran hijos en centros de cuidado. Después eso, si bien estaba en la normativa, en la práctica no se puede implementar, entonces ahí el efecto tal vez no fue, si bien fue importante, no fue el esperado. Pero creo que es un punto interesante para mirar. Dentro de las características estructurales, un poco lo que se esperaba, ¿no? Que los niños están más presentes dentro de las mujeres, en el 30% más bajo del estrato de ingresos, en hogares con jefes de bajo nivel educativo, y esto es importante porque después una de las cosas que vamos a encontrar es que la menor probabilidad de ser niño es cuando el jefe del hogar, o sea, padre de familia, tiene un nivel educativo alto. Digo el padre de familia porque en general se daba esa situación.
bueno, las ninis en hogares monoparentales o con niños hasta 5 años, ligados a las responsabilidades de cuidado y a la imposibilidad de tercerizar servicios de cuidado ligado a tratos de bajo nivel de ingresos. Lo que veíamos respecto al uso del tiempo, diferenciando jóvenes niní de los que no son niní, es que los que sí son, sus tasas de participación en el trabajo de cuidado era alrededor de un 40%, duplicando a jóvenes que no eran niní, y también se encontraba en las características de los niños que hacían también trabajo doméstico, no remunerado, no solamente de cuidado, y dentro de lo que les decía el voluntariado, lo que estaba catalogado como voluntariado, con un indagado un poco más, es ayuda a otros hogares en el cuidado de niños, ¿no? Y esa brecha se ve más pronunciada cuando abrimos por sexo, es decir, las mujeres asumen, como era esperado, la mayor carga de cuidado. Otra de las preguntas, esto de que decíamos si en realidad no estaban trabajando, sí estaban trabajando en el trabajo no mercantil, y lo que veíamos es que sí, ¿no? Y por eso decimos, en el trabajo adherimos a esta idea de que calificar de niní a quien participa del trabajo no remunerado de alguna manera es impreciso, porque el trabajo no remunerado aporta valor a la economía y permite a otros miembros del hogar que participen, también externos del hogar, ¿no? Por esta ayuda a familiares que no son del hogar, participen del mercado laboral, o sea, por definición sexual del trabajo muchas veces, y veíamos que recaía en mujeres y mujeres jóvenes sobre todo, afectando también su trayectoria futura, ¿no? El tiempo que se quita el estudio, y tiempo que se quita la formación, entonces afectaba sus trayectorias laborales. El cálculo que hicimos es, ¿qué pasa si nosotros solamente a lo que es tareas de cuidado le asignamos es trabajo, no solamente trabajo mercantil? Bueno, recalculábamos, considerando que eso sí era trabajo, y los ninis generales se reducían el 20% en un punto del tiempo a 12,9. Y si hacíamos el cálculo para las mujeres, las ninis que pasaban del 26,8 era la mitad, 13,5. O sea que en realidad lo que estábamos diciendo, no estudian ni trabajan, en realidad tenemos que decir, no estudian y no participan del mercado de trabajo, pero sí trabajan en tareas de cuidado. Acá el cálculo está quitándole lo que es tareas de cuidado. Pensamos que es importante hacer esta distinción porque, o sea, teniendo en cuenta qué es lo que está detrás de este fenómeno del no trabajo en el mercado, pero sí en tareas de cuidado, podría aportar soluciones a la problemática de los niños, ¿no? Y fundamentalmente a las mujeres que cuidan, niñas que cuidan. Cuando veíamos también qué es lo que determina que alguien sea niño, es decir, que no asista a un establecimiento educativo formal y que no participe de la actividad económica, o que participe sin éxito y quede desocupado, ahí ensayamos los modelos BIPROI, y si bien encontramos varios resultados que van a poder ver en el capítulo, hay dos cosas que queríamos resaltar en línea con esta resignificación del concepto de niño. Bueno, un poco algo les decía antes, que es cuando el jefe del hogar es más educado, ¿no? Es la variable que tiene mayor fuerza para explicar la menor probabilidad de ser niño. ¿Por qué? Bueno, porque si el jefe del hogar tiene una educación, un nivel educativo alto, aumenta la probabilidad de asistencia escolar de los jóvenes, y a su vez disminuye la probabilidad de participar en la fuerza laboral. O sea, por un lado ayuda a la asistencia escolar, y por el otro los mantiene fuera del mercado laboral mientras estudian. Eso nos pareció como muy importante. Y, Ya, un minuto, por favor. sí, y la siguiente es que la mayor probabilidad de ser joven niño, o sea, ¿qué es lo que hace que sea niño? Bueno, que haya en el hogar niños de hasta 5 años de edad o pertenecer a un hogar monoparental. En el primer caso, por el tema del abandono educativo y el trade-off con tareas de cuidado, y en el segundo porque impulsa que participen del mercado laboral ligado a hogares con jefatura femenina y niveles ingresos. Como les decía, hay más cosas, pero esas fueron las fundamentales. Solo agrego esto y ya termino. Vemos también que los varones
tienen más probabilidades de ser niños en realidad, vinculado a la participación en el mercado de trabajo, y las mujeres, ahí está contrapesos que no dejan tanto la escuela como los varones. Y en términos geográficos, bueno, que GBA es un mercado más dinámico en Buenos Aires y aumenta la probabilidad de participar en el mercado de trabajo, aunque sea sin inserción, a diferencia de otras regiones donde por ahí los mercados laborales son menos dinámicos. No, simplemente decir que es importante tener en cuenta esta desagregación de los niños y ver a qué llamamos trabajo, porque eso va a permitir diseñar mejores políticas, ¿no? Teniendo en cuenta que detrás, por lo que nos encontramos en el trabajo, está la problemática del cuidado, sobre todo del cuidado infantil. No, y simplemente eso, así que les invito a leer el libro y el capítulo, así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Analía. Pues bueno, simplemente cerrar diciendo un poco esto que presentábamos al inicio, y es la diversidad de trabajos en términos contextuales. Hay que agregarle la diversidad de fuentes de datos, como mostraban estos ejemplos, digamos, de capítulos, y además las diferencias y la diversidad de aproximaciones también metodológicas para el estudio, ¿no? Entonces, creemos que eso, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza del libro también, que muestra posibilidades para el estudio de este fenómeno. Y además, un poco esto que Analía comentaba casi al final, y que también lo referían Viridiana y Ana, y que hacen un poco referencia a todos los capítulos, creemos que el tema es importante discutirlo. Creemos que el libro hace un aporte, digamos, un poco al estado del conocimiento, pensando un poco en eso, de qué realidad hablamos, cómo pensar entonces en términos de política pública, cómo pensar en términos de derechos de los jóvenes, cómo pensar estas poblaciones que ya hace más de 20 años que se empezaron a nombrar de esta manera, y que la seguimos trabajando. Entonces, un poco eso. Los invitamos, por supuesto, a que cuando salga el libro lo revisen, lo lean, lo promuevan, lo critiquen, por supuesto. Esperamos encontrarnos en algún momento que no sea por este medio. Es una gran ventaja que nos da la virtualidad, y que hoy podemos estar haciendo esto, pero también siempre es más divertido vernos en persona, así que espero que pronto así sea, sobre todo con Jorge, Analía, bueno, está Martín y Gustavo. Y nada, agradecerte, Jorge, por el espacio y por la invitación. Mauri, nada más quisiera decir algo para cerrar rapidísimo, que el libro se supone, según me dijeron hace un par de días, sale en formato EPUB en diciembre. Entonces también, si esto siguiera y no nos podemos encontrar, se puede adquirir en la plataforma del Colegio Mexiquense. A partir de diciembre se podrá comprar ahí en el EPUB, que además se reduce muchísimo el costo del libro. Nada más. Gracias, Jorge, y gracias a todos. No, por favor, gracias a ustedes. Muy agradecidos por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Gracias. Ojalá nos veamos en LASA, Jorge. Totalmente. Nos vemos en LASA, ¿no? Ojalá, Sí, seguro. crucemos Sí. los dedos. Claro que sí. Muy bueno, muy Gusto de interesante verlo. lo presentado. Gracias. Chau, chau. Gracias. Gracias. Buenas jornadas, que Gracias. terminen bien. Mucho éxito. Gracias. Igualmente Pueden para participar, ustedes. ¿no? Pueden participar en todas las actividades, digo, así que pueden entrar como entraron Estuve acá, en la pueden mañana, entrar yo. al Congreso. Perfecto, buenísimo. Gracias. Bárbaro. Gracias. Gracias Los esperamos. a todos. Hasta luego. Chao. Liliana, Analía. Un gusto. Igual. Igualmente. Gracias, igualmente.